Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título general un proyecto que viene realizando este año el maestro Ernesto. Título general, una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de nuestra ponencia, transhumanismo y el mejoramiento del hombre. Este proyecto y esta maravillosa presentación está a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos está acompañando desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual contar con el maestro. Puede dar inicio a su maravillosa presentación, maestro, por favor. Muchas gracias. Como siempre, agradezco el espacio de poder estar con ustedes y el impulso que el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital del Perú me permite compartir con ustedes. Efectivamente, hoy hablaremos de transhumanismo y me gustaría comenzar diciendo que de todas las doctrinas y pensamientos sobre el hombre que hemos venido examinando hasta ahora, esta es la primera que acoge la inteligencia artificial como parte de su propuesta antropológica y de su propuesta filosófica en general. Lo hace incluso antes de los modelos generativos, porque en realidad el transhumanismo, como veremos a continuación muy rápidamente, es una doctrina que se consolida o empieza a consolidarse alrededor de la década de los 90 del siglo pasado, mucho antes, pues, de que la inteligencia artificial fuera la enorme promesa que es ahora, aunque, por supuesto, para entonces la inteligencia artificial, que tenía este gran boom con Deep Blue y otras máquinas que asombraban en su momento a las personas, el transhumanismo las ve ya como un gran futuro para la humanidad. Y las ve sobre todo como parte de un proyecto de transformación del hombre. Y justo por eso me parece muy importante detenernos un momento en el transhumanismo y tratar de entender cómo es que la inteligencia artificial pasa a formar parte de esta manera de pensamiento. Antes, sin embargo, valdría la pena recordar que hasta ahora hemos visto nosotros dos tendencias para pensar al hombre en el siglo XX. ¿Y por qué es importante recordar esto? Fundamentalmente porque nos va a interesar ver a cuál de estas dos tendencias pertenece el transhumanismo y un poco nos va a ayudar a generar una guía de cómo examinar las doctrinas a continuación, que en realidad no se apartan mucho de estas dos grandes tendencias. La primera es la que podríamos llamar la tendencia a la antropología filosófica, que la hemos examinado, en donde tanto Max Scheler como Arnold Gellen como Cassirer parten de esta idea de que el hombre es un ser de carencias, es un ser al que le faltan o que está como incompleto, al que no le fue dado tener suficientes, por ejemplo, sentidos muy agudos o piernas muy rápidas, y que además en la posición de Scheller, su principio de humanidad, es decir, la razón por la que es humano, es porque se opone a la vida. Es decir, el hombre finalmente, para ser hombre, se va, por explicarlo de alguna forma, a oponerse a su propia naturaleza biológica. Ahora, por otro lado, si esta es una tendencia, la otra tendencia, que es la que
hemos identificado primero en Marcuse, que es la tendencia a la teoría crítica, supone otra cosa completamente distinta. Supone que en realidad, más que depender de determinaciones biológicas y no biológicas, el ser hombre en realidad es una construcción social. El famoso hombre unidimensional de Marcuse está pensado como producto de una serie de situaciones que la tecnología y la reorganización social ha producido. Y hemos visto que con Habermas esta condición parece no tener, por lo menos en Marcuse, posibilidades de cambio, porque el desarrollo tecnológico estaría ligado con la propia naturaleza humana, de manera que la única forma de cambiar al hombre sería cambiar los parámetros del desarrollo tecnocientífico. En fin, ya sabemos que Habermas intentará otra solución, pero digamos, esta es la ruta de la teoría crítica. Ahora, ¿en qué lugar se encuentra en realidad el transhumanismo? El transhumanismo tiene un origen, por lo menos en cuanto al concepto, al término transhumanismo, que data justamente de la misma época en que aparece y está iniciando la inteligencia artificial como disciplina de investigación. Es decir, el biólogo Julian Huxley en 1957 propone en un libro que se llama New Bottle for New Wine una idea transhumana, es decir, una visión en que el hombre se mejora a sí mismo a través de la ciencia y la razón. Esta es como la primera idea transhumanista, siempre puesta en este caso en un contexto muy especulativo. En los ochentas, estas ideas de Huxley van a tener una expresión, sobre todo en California, en la literatura fantástica de Gibson, pero también en pensadores como el que se hizo a sí mismo nombrar FM 2030, que imaginan un momento en que la humanidad ha superado sus limitaciones biológicas. Veremos qué significa, por supuesto, que la constante en estos casos sea la mejora de sí, la superación de las limitaciones biológicas. Pero en realidad el transhumanismo se va a consolidar en los 90, que coincide justo con el desarrollo de, digamos, las grandes investigaciones, no solo genéticas, sino de duplicación de seres, en fin, en ese momento, en los 60, perdón, en ese momento, en los 90, aparece o se forma el Extropy Institute, lo veremos con exactitud qué quiere decir extropy o extropía, liderado por Max Moore, que es alguien del que hablaremos recurrentemente en esta presentación, que, digamos, formaliza, y vamos a ver que se formaliza a través de un manifiesto, las ideas transhumanistas. Y finalmente el siglo XX, es decir, el XXI, el momento en que estamos viviendo nosotros, que es el momento de la gran expansión. Si hay una doctrina que hoy es dominante, por ejemplo, en Silicon Valley, aunque no solo en Silicon Valley, sino en muchas de las empresas y de las apuestas económicas e incluso de ciertas doctrinas económicas libertarias, es el transhumanismo. De manera que no solo estamos hablando hoy de una posición filosófica, sino que estamos hablando en realidad prácticamente de un proyecto económico, cultural y político que ocupa las mentes de gente que está desarrollando la economía y que está desarrollando la inteligencia artificial, el Internet y buena parte de nuestra tecnología, incluyendo, por supuesto, desarrollos farmacéuticos y médicos. Ahora, pero exactamente qué es el transhumanismo, es decir, cómo podemos identificarlo. Tomo el manifiesto transhumanista, tiene 7 puntos, de los cuales rescato estos dos que me parecen los más significativos.
El primero señala que en un futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología y prevén la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, la intención de Elon Musk de enviar cohetes a Marte tiene que ver con esta posición transhumanista. Pero la posición fundamental, por supuesto, aquí es la de rediseñar la condición humana. Vamos a ver ellos qué entienden por eso y qué implicaciones en términos de teoría sobre la naturaleza humana tiene. Ahora, defienden también el derecho moral de quienes desean utilizar la tecnología y buscan o se proponen el crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. Y vemos aquí dos cosas interesantes. Por un lado, podemos darnos cuenta que es una doctrina que parece tender hacia el individualismo. No hay nada en los señalamientos del manifiesto transhumanista que refiera a una colectividad, es más bien buscar el crecimiento personal a través de superar limitaciones biológicas. Y por otro lado, están enfrentando lo que en ese momento se pensaba era una discusión en torno sobre todo a la clonación, es decir, a la duplicación de la oveja Dolly, que había despertado una polémica sobre los límites de la ciencia y los límites del uso de esta tecnología. Y entonces ellos piensan que tienen el derecho moral de utilizarla independientemente de cualquier otra consideración. Ahora, el transhumanismo lo que hace es reaccionar en realidad al posmodernismo y al postestructuralismo. Mientras estas doctrinas lo que hablan es que lo que existen son digamos, cómo se desconstruyen o se pueden desconstruir las grandes narrativas, hablan de la desaparición del sujeto, en fin, cuestionan en buena medida la estructura tradicional del pensamiento. El transhumanismo, y esto lo retoma en un texto sobre la filosofía del transhumanismo de Max Moore, se declara de origen ilustrado. Y esto lo que implica es que mantiene intacta la idea del individuo, del pensamiento moderno, y piensa que el humanismo, esta doctrina del siglo XIX y que veremos que alcanza, por supuesto, hasta nuestro siglo, piensa que la educación es la forma de refinamiento del hombre. Claro que, como veremos, pensarán que esto no es suficiente, pero, digamos, piensan que esta idea de poder refinar el hombre a partir de la educación es un antecedente importante para su pensamiento. Finalmente combinan esto con el evolucionismo de Darwin, claro, un evolucionismo que tiene este matiz siempre de ser positivo, es decir, la idea de que la evolución es al mismo tiempo como una especie de progreso, lo cual es muy cuestionable, pero es como lo toman ellos, y la idea de Nietzsche del superhombre, ¿no? Como vemos, es muy ecléctica en el reconocimiento de sus orígenes y de sus ideas, ¿no? Pero pues esto es lo que los transhumanistas reconocen como propio, ¿eh? Es decir, si se dan cuenta, en realidad son ideas, es una combinación de ideas antiguas, es decir, justo las ideas con las que rompe Darwin, Nietzsche, Freud, y que luego se producirá una mayor ruptura a lo largo del siglo XX, y que, sin embargo, es la doctrina a la que la antropología filosófica intenta acercarse como reacción a Darwin. Pero ahora han mezclado tanto a Darwin como a Nietzsche para sostener, digamos, una tradición ilustrada. A este eclecticismo o pensamiento ecléctico se ve reflejado en el concepto de extropía. De nuevo, aquí lo que el transhumanismo está haciendo es tratándose de diferenciar, sobre todo, de la idea de entropía, que era muy popular y sigue siendo muy popular
como visión, digamos, del caos y de digamos, de la imperfección de la naturaleza o de la forma compleja como la naturaleza actúa, por esta visión que en realidad piensa, en primer lugar, en el progreso perpetuo, lo cual es de un optimismo, va a estar dentro de los principios de la extropía también este optimismo, ¿no? En que, por supuesto, todo continuará cambiando siempre a mejor, ¿no? La afirmación de la autotransformación, es decir, que el hombre tiene de alguna manera la voluntad y el deseo, incluso no lo enuncian de esa manera, pero sí el principio moral de mejorarse y perfeccionarse en todos los campos éticos, intelectuales, físicos, de aprendizaje, etcétera. Y esto lo combinan, estos tres primeros principios, con el desarrollo de una tecnología inteligente, porque ese va a ser el medio que utilizarán para lograr los tres primeros puntos, una sociedad abierta, es decir, es un pensamiento libertario que piensa en un Estado muy pequeño, en la descentralización del poder, en un agudo individualismo, que al mismo tiempo valora eso, la independencia del individuo y de la persona, es decir, que cada quien puede seguir el camino que quiere, sobre todo, por supuesto, basado en un pensamiento racional que cuestiona la fe, etcétera, ¿no? Entonces, los tres primeros lo que hacen es fundamentalmente mostrarnos cuáles son como las orientaciones generales y los siguientes cuáles son los medios, ¿no? De manera que el transhumanismo se plantea como una doctrina que tiene, digamos, estas tendencias. Ahora, hay un documento de Max Moore que a mí me parece muy significativo y al mismo tiempo muy, incluso divertido, porque es una carta que le dirige a la madre naturaleza. Y es una carta, digamos, eh, un poco esquizofrénica, si se quiere pensar así, porque lo que hace es al mismo tiempo agradecerle a la madre naturaleza el habernos hecho como nos ha hecho y al mismo tiempo reclamarnos que no nos hizo como queríamos, ¿no? O sea, porque él le reclama que fue tacaña en la medida en que nos dio conciencia en los procesos somáticos, cognitivos y emocionales, es decir, no nos dio mucho de eso, sino un poco. Además nos hizo vulnerables, nos puso en condiciones muy limitadas, con una memoria muy escasa, con muy poco control de los impulsos, en fin, ¿no? Es decir, lo que le reclama extensamente Max Moore a la naturaleza es habernos hecho fundamentalmente humanos, pero claro, imperfectos, ¿no? Y esta posición es muy interesante porque es, digamos, como el centro del pensamiento humanista, transhumanista. Es esta como decepción respecto a lo que somos. Ya podemos intuir, por supuesto, de qué corte es este pensamiento. Es decir, coincide, por supuesto, con las posiciones de Max Scheler y de Arnold Gehlen, con esta visión negativa de la naturaleza humana, que sin embargo llevan, me parece, o el transhumanismo lleva, a una posición mucho más radical que la de sus principales antecedentes a principios del siglo XX. La idea transhumanista es que la naturaleza humana, es decir, el ser hombre, el ser humano, es en realidad un proceso. Y que además el ser humano no es el fin de ese proceso, sino que en realidad es una especie de etapa, una parte del camino en un proyecto evolutivo que va de nueva cuenta a mejorar a través de la intervención tecnológica. La idea, por supuesto, es muy cuestionable. Vamos a ver cómo esta idea de que la tecnología mejora la evolución es uno de los puntos flacos de la doctrina, pero que de alguna manera forma parte toral de este pensamiento.
Y por eso, en la carta a la madre naturaleza, lo que se propone es que no tenemos por qué ser fieles o leales a nuestra actual figura biológica. Siempre vamos a ver que el problema es la biología. No es la conciencia, no es el pensamiento, no es la razón, es la biología. Y por eso, fundamentalmente, creen que debe reconfigurarse y cambiar los principios en los que ha sido constituida esta naturaleza. Entonces, no tenemos por qué ser leales. Y por supuesto, una parte de nuestra condición, puesto que hemos visto que es solo un punto en un tránsito, es, por supuesto, la posibilidad de transformación. Si algo caracteriza la naturaleza humana es la pobreza con la que fue creada o las limitaciones con las que fue creada biológicamente, pero al mismo tiempo las posibilidades de transformarla. El otro costado que tiene esto, y aquí es interesante porque ya interviene la inteligencia artificial, es como frente a esta idea de que el hombre se puede transformar, de que, digamos, si ustedes lo piensan, hay una tensión muy fuerte entre la idea de un individualismo radical, es decir, alguien que quiere mejorarse a sí mismo y cambiar su biología y cambiar sus limitaciones, las limitaciones biológicas y de memoria, etcétera, y el mantenimiento de la identidad personal. Ahí hay una tensión muy fuerte, porque pensaríamos que si alteramos las condiciones biológicas, se alterarían los estados de conciencia y se alteraría, por supuesto, la memoria y, en suma, nuestra propia individualidad. Y es ahí donde el transhumanismo propone que en realidad nuestro pensamiento eh, es funcional, es una función y que no está directamente relacionada con los principios biológicos. Es decir, que literalmente nuestros estados mentales y nuestros comportamientos no dependen del medio biológico y por lo tanto son transferibles. Los podríamos pasar a otro medio distinto al medio biológico y mantenerlo. Y al mismo tiempo, esto se probaría o sería un argumento a favor de esta transferibilidad de nuestros estados mentales, el que nosotros hayamos estado externalizando nuestra memoria en dispositivos digitales. Esto, digamos, sería un ejemplo que prueba lo que ellos están sosteniendo. Pero lo interesante es que esta es una posición, vamos a decirlo así, contradictoria, en el sentido de, vamos a ver, lo que está tratando es de sostener dos puntos complejos, es decir, la transformación biológica sin la transformación de la conciencia y del yo. Y esto, de alguna manera, los coloca también en la misma línea, por ejemplo, de Max Scheler, que pensaría o concebiría también esta dualidad para poder mantener el cambio y al mismo tiempo la continuidad o la identidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los propósitos? O sea, ya vimos cuáles son las bases teóricas, ahora cuáles son los propósitos del transhumanismo. Por supuesto, el primero y más obvio es la longevidad humana, incluso la inmortalidad. La ampliación de las capacidades cognitivas, por supuesto, más allá no solo de los límites actuales, sino de cualquier límite. Superar las limitaciones físicas a través de mejoramientos corporales. Por supuesto, la manipulación genética para evitar enfermedades y optimizar características de nuestro cuerpo. La integración del hombre con la máquina con interfaces neuronales avanzados para lograr, digamos, todos estos elementos y, de nuevo, la transferencia de la conciencia a sustratos no biológicos, por ejemplo, para garantizar la longevidad. A lo mejor el cuerpo no sobrevive, pero si podemos ir cambiando la conciencia a otros lugares, entonces la continuidad del individuo se mantendría. Podemos ver, por supuesto, que se trata de una filosofía extraordinariamente especulativa,
en donde lo que predomina es una proyección hacia el futuro de una serie de expectativas que no necesariamente se están realizando en este momento. Pero lo importante de esta doctrina, por supuesto, es que con base a estas ideas antropológicas y a este proyecto de desarrollo, de alguna manera están guiando la concepción de muchos desarrollos tecnológicos contemporáneos. Pero digámoslo de una vez, en realidad el transhumanismo no es una visión del hombre futurista. Al contrario, es una idea ingenua, diría yo, tradicional, por supuesto, pero sobre todo dualista, porque esas son las ideas tradicionales de la naturaleza humana. Sigue pensando que por un lado hay un cuerpo biológico y por otro lado una conciencia que no depende de ese cuerpo biológico, que la conciencia es una función y que por lo tanto se puede trasladar a otro lado. Para tener el ejemplo que se utiliza de cómo se concibe la función es justamente cuando hacemos nosotros cálculo, porque el cálculo lo podemos hacer mentalmente, pero también lo podemos hacer en un ábaco y también lo podemos hacer en una calculadora y también se puede hacer en una computadora, etcétera. De manera que el cálculo no es algo que esté atado a la forma biológica, sino que es fundamentalmente una función que se traslada o se puede trasladar a distintos dispositivos. Pero notemos el dualismo, ¿no? Es decir, la única forma de defender una idea de una transformación ilimitada, constante y radical del hombre sin perder la idea de una individualidad constante es apostar por un dualismo. De manera que el cuerpo biológico pueda ser mejorado o sustituido y la conciencia pueda ser trasladada a un mejor contenedor. De manera que, en fin, insisto, es una idea nada futurista del hombre. Ahora, un elemento muy importante, por supuesto, y ya lo hemos visto y se ha reiterado, es la tecnología como medio para la transformación. Nosotros, por supuesto, hemos notado ya con anterioridad, tanto en la teoría crítica como en la antropología filosófica, cómo la tecnología es el medio a través del cual el hombre modifica su entorno. Ya sabemos que con dos funciones distintas, en la antropología filosófica modifica su entorno para crear condiciones, las condiciones en las cuales pueda existir y sobrevivir, mientras que en la teoría crítica, como vemos, la tecnología crea condiciones que fundamentalmente lo que hacen es generar condiciones de dominio sobre el hombre. Entonces, digamos, estas son dos visiones que están encontradas y que el transhumanismo va a recoger, por supuesto, la tradición de la antropología filosófica y va a sostener que tanto las tecnologías biomédicas como el diseño organizacional, como los sistemas económicos, como las estructuras políticas y, por supuesto, la inteligencia artificial, son las tecnologías que van a cambiar y mejorar al hombre. Y aquí sí es importante ver cómo el transhumanismo no se propone solo como un proyecto moral individual, sino como un proyecto político y económico a gran escala, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros escuchamos que una organización va a ser rediseñada con la inteligencia artificial por alguna cosa, cada vez que pensamos que las estructuras políticas pueden ser rediseñadas utilizando nuevas herramientas de inteligencia, por ejemplo, para la seguridad o para el voto o para la identificación de las personas, que en el sistema económico pueden regir o implementarse nuevas tecnologías para depurar la información, etcétera. Lo que estamos viendo es esto, es el tecnohumanismo, el transhumanismo en funciones, ¿no? Porque no solo son las condiciones biológicas y las condiciones de la inteligencia, sino también las condiciones sociales las que van a posibilitar o van a evitar que el transhumanismo se desarrolle. Ahora, el último punto que me interesaría tratar aquí es
es este problema que se plantea. A mi juicio, en general, el transhumanismo a lo mejor identifica algunos de los problemas teóricos que lo atraviesan, pero prefiere evitarlo. Y uno de los problemas teóricos importantes que lo atraviesan es cómo explicar que la transformación tecnológica implique una evolución biológica. Ahí, digamos, se asume o se da por sentado que estas cosas ocurren simultáneamente, es decir, que conforme se transforma la condición tecnológica, se transforma la condición biológica, lo cual, por lo menos la historia parecería no necesariamente darles la razón, o por lo menos mostrar que es mucho más lento de lo que se piensa. Pero para poder argumentar que esto es así, Kurzweil, Raymond Kurzweil, que es uno de los proponentes del transhumanismo, junto con Max Moore, ofrece la que es un argumento, digamos, bastante ya conocido dentro de los transhumanistas, que es la ley de rendimientos acelerados. Lo que supone la ley de rendimientos acelerados es que y aquí curiosamente lo que hace es voltear hacia la historia y decir, claro, lo que pasa es que el progreso tecnológico, el progreso es exponencial, ¿no? Es decir, lo que costó 100 años o 200 años o quizás un milenio en un momento, ahora se va acortando y que entonces el desarrollo tecnológico está ocurriendo cada vez en plazos muchos más cortos. La idea es, por supuesto, que la ley de rendimientos acelerados permitiría argumentar que esto va a continuar haciéndose, es decir, se va a continuar acelerando el desarrollo tecnológico hasta que alcancemos la meta de cambiar completamente al hombre, ¿no? Es decir, hacer al hombre completamente distinto. ¿Por qué? Porque se acelera el desarrollo. Independientemente de si compramos o no la idea de que efectivamente el desarrollo se acelera conforme hay innovaciones tecnológicas, es decir, cada nueva innovación acelera de alguna manera la siguiente, etcétera. Independientemente de que nosotros compráramos este argumento, todavía tendríamos que probar que eso transforma al hombre. Es decir, que esta forma de desarrollo tecnológico sigue las pautas, o la biología va a seguir las pautas de este desarrollo tecnológico. A mí me parece que ahí es donde hay muchos puntos que quedan, eh, por decirlo de alguna manera, mal explicados o más que explicados, enunciados sin sustento, más como una voluntad de enunciación que como una búsqueda de probar la verdad del argumento, que sin embargo la doctrina que vamos a ver la próxima sesión, que es el poshumanismo, es justamente donde va a entrar. Es decir, cuáles son las condiciones reales en que la asociación entre lo humano y lo tecnológico puede realmente transformarse en un desarrollo evolutivo y en qué sentido ese desarrollo evolutivo realmente nos permite ser o no optimistas, porque eso es lo que está en cuestión en el transhumanismo. Pero bueno, en síntesis y ya para cerrar, lo que vemos en el transhumanismo, lo que encontramos en el transhumanismo es fundamentalmente una doctrina antropológica muy tradicional, dualista, que separa la conciencia de la biología y en esa medida puede sostener simultáneamente una idea radical de transformación del humano, en lo que lo humano no es un fin en sí mismo, sino una etapa en el desarrollo, sin, por supuesto, enunciar cuáles son las etapas siguientes,
hasta llevarnos, por supuesto, al posthumanismo, es decir, una situación, pues, veremos la ambigüedad de la palabra más, la próxima sesión, pero llevarnos a una posición distinta a la humana más adelante, mientras se conserva la idea de identidad individual y de individuo. Es decir, pasarme conciencia a una máquina no dejará de hacer que yo sea Ernesto, y eso significaría una señal de progreso y no una alteración de mi condición vital y de mi paso, por ejemplo, a una vida maquínica en lugar de una vida consciente. En fin, esos problemas. Y por supuesto, este tema de que para sostener esto, adicionalmente, necesitan apelar a a un argumento que se basa en el desarrollo de la tecnología y no en el desarrollo propiamente o en la evolución propiamente, que sabemos que la evolución como característica teórica, la evolución nunca es, digamos, no es necesariamente positiva, no es progresiva, es muy importante y al mismo tiempo es impredecible. No sabemos cómo va a ocurrir ni a partir de aquí. Pero es importante que el transhumanismo y en compañía de ellos el poshumanismo, del que vamos a hablar la siguiente sesión, abren ya la puerta para pensar la inteligencia artificial. ¿Es la inteligencia artificial un instrumento y una tecnología para extender nuestra inteligencia y evolucionar con ella? ¿Cambiarnos nosotros mismos? ¿Hacer nosotros? Bueno, de esto seguiremos discutiendo y por ahora, muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional, título general, una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial, el título de esta presentación, transhumanismo y el mejoramiento del hombre. La misma que estuvo a cargo del doctor Ernesto Briani Saizo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico, intelectual, contar con la participación. Un abrazo muy fuerte, maestro, desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias desde México. Hasta la próxima.